Bienvenidos a nuestro programa. Estamos ahora contentos de continuar con el tema que estamos desarrollando sobre el plan de Dios para la familia. Y ahorita específicamente estamos tocando la responsabilidad de los padres hacia los hijos en términos de un plan que Dios estableció para que los hijos puedan desarrollarse, crecer y ser gente que prospere en esta vida. En el programa anterior hablamos un poquito de varias cosas, pero primero es la capacidad de gobernar que Dios le dio al hombre. Segundo, viene la responsabilidad de hacerlo. Tiene responsabilidad y autoridad. Hablamos un poquito de la importancia de la sexualidad en el matrimonio por una sencilla razón. Cada hijo que venga debe tener una estructura para su cuidado. Cuando esa estructura para su cuidado no está, entonces nuestros hijos van a tener una educación no exactamente como Dios quiere. Si seguimos el plan de Dios, entonces tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios quiere. Así que la estructura es papá, mamá y los hijos. Yo sé que hay muchos problemas de familias, por ejemplo, que necesitan tener una muchacha que les cuide a los hijos, tener o a la abuelita o a cualquier otra persona. Los hijos deben ser hijos de sus padres, no solo por biología, sino también por enseñanza, por compañerismo, por amor. Entonces, cuando hablamos de esto, es importante que pensemos, no solo es cosa de tener hijos, sino de formarlos. Para formar a los hijos debemos seguir un plan específico, porque saben ustedes que la formación de los hijos tiene que ver con carácter, tiene que ver con amor, tiene que ver con la manera en que se conducen, los buenos hábitos y buenas costumbres, poder pedir por favor, dar gracias y todo ese asunto. Yo creo que los hijos tienen que llevar una educación bien definida y eso solo se aprende en casa, no se aprende en otro lado. No puede suceder que el gobierno eduque a nuestros hijos. No puede suceder que otras personas o instituciones eduquen a nuestros hijos, porque no es el diseño. El diseño son los padres. Yo sé que hay muchas cosas que no están en el diseño de Dios. Por ejemplo, hijos que quedaron después de que sus padres murieron. ¿Cómo educar a sus hijos? Pues habrá planes B, pero ya tiene uno que saber que tiene una responsabilidad como padre, ¿no? En el aspecto de adopción, los hijos tienen que ser educados tal como Dios lo diseñó. Y no podemos salir de ahí porque las consecuencias van a ser bien complicadas para nuestros hijos. Yo quiero ahora tocar algunos puntos prácticos, porque tenemos que formar a nuestros hijos en muchas áreas, pero creo que el área fundamental sobre la cual debemos criar a nuestros hijos es un área que tiene que ver principalmente con lo espiritual. Déjenme explicar esto. Yo sé que muchos piensan que lo espiritual no es fundamental para la vida diaria, pero es un hecho que la vida diaria tiene que ser vivida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si queremos que nuestros hijos sean prósperos y sean bendecidos, tenemos que saberlo. Permítanme para esto leer un pequeño pasaje en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Empezando en el verso 4 dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas o enséñaselas a tus hijos continuamente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de la ciudad.
Dios está diciéndonos que la formación espiritual de nuestros hijos es algo básico para nosotros. Pero como ustedes pueden ver, el texto empieza diciendo, tú te lo grabas, tú lo vives, tú haces de la palabra de Dios tu comida diaria, tu pan diario. Y entonces, después de eso, empiezas a inculcarle esa vida a tus hijos. No trates de enseñar a tus hijos lo que tú no haces. Qué importante es eso. Pero ustedes pueden ver que aquí hay varias cosas que son importantes para que nosotros llevemos un sistema bien definido de formación espiritual de nuestros hijos desde un principio. Dice aquí, fíjense ustedes que utiliza la enseñanza de la palabra de Dios de esta manera. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Mantén en tu casa textos bíblicos y haz que suceda eso en todas partes. Quiero decir algo porque me voy a detener en este punto muy importante. Parte de la cultura israelita es que este texto se llama Shema Israel. Escucha Israel, eso quiere decir. Pero el Shema Israel es un texto que todos los israelitas o judíos deben tener en la puerta de su casa. Es parte de su cultura. La tradición es, pónganlo en la puerta de su casa y léanlo cada vez que entran y cada vez que salen. Yo sé que muchos ya cambiaron el estilo, ahora le dan un beso al texto bíblico en lugar de leerlo. Pero lo que la Biblia nos enseña es que lo leamos, que lo recordemos. ¿Por qué? Porque nos recuerda que solo hay un Dios, no hay muchos dioses. Nos recuerda que solo hay un Dios y ese Dios tiene un nombre específico, es Jehová o Yahvé. Debemos entender esto porque es básico, no hay más que un Dios. Habrá miles de religiones con diferentes clases de dioses, pero son dioses ficticios creados por el hombre. El único que creó al hombre y el mundo en que vivimos es Yahvé, Jehová. Entonces, yo creo que es importante que nosotros veamos eso. El primer mensaje es, tienes que reconocer a Dios y tienes que aprender a amarlo. Muy bien, esa es la primera tarea que tienen los padres con sus hijos. Así que la primera faceta de la vida espiritual es enseñarle a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. A repetirle la palabra de Dios constantemente cuando se levantan, cuando se acuestan. Orar con ellos, presentarles el plan de Dios para su vida, hablarles de su futuro, hablarles de que Dios tiene grandes planes para su vida. Dios no quiere que nadie sea cola, sino que sea cabeza. Es importante que nosotros preparemos a nuestros hijos para ir al frente y no para estar siguiendo a otros. Una segunda cosa que debe ocurrir en nuestra vida a la enseñanza de nuestros hijos es la vida de oración. Nosotros tenemos que enseñar a orar a nuestros hijos. Tenemos que orar con ellos, por ellos y para ellos. Es importante entonces que haya una oración familiar a través de la cual todos los hijos participen. La Biblia aquí nos enseña un plan, pero podemos tener muchos planes. Un plan aquí es, escribe textos bíblicos en las paredes de tu casa o pon cuadros con textos bíblicos. Escribe textos bíblicos en la cocina, en el comedor, en la sala, en todas partes. Que todo el mundo sepa de la palabra de Dios. Y si tenemos un programa de estudio y un programa de estar leyendo la Biblia, podemos ser
hacer textos que se cambien constantemente. ¿Para qué? Conforme vamos hablando, esos textos están ahí, en un cuadro, en una cartulina, en lo que nosotros tengamos a mano. Esto nos lleva a que también tenemos tiempos especiales a través de la conversación. Al acostarse y al levantarse podemos ir a la cama de nuestros hijos, orar por ellos, orar con ellos y tener un bonito tiempo de relación con Dios. Otro aspecto más. Padres tienen la responsabilidad de ser ejemplo para sus hijos. Si van a pedirle a sus hijos que oren y que estudien la Biblia, ustedes no dejen de hacerlo. Ustedes tienen la responsabilidad de orar y de estar constantemente orando, leyendo la Biblia, para que sus hijos aprendan. Con ellos ustedes pueden sentarse también a leer la Biblia. Tengan un plan bíblico para sus hijos, aunque sea chiquitito, unos 2, 3 versículos, según la edad. Poco a poco van a ir creciendo y van a leer más. Pero eso es muy importante, que los niños desde pequeños conozcan que somos el pueblo de la palabra, que somos el pueblo de Dios, que recibimos de Dios una palabra, un mensaje escrito en la Biblia. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Una cosa más es, tenemos que aprender a tener un devocional familiar. Más adelante vamos a hacer mucho más énfasis en esta parte, un devocional familiar o un altar familiar. Yo quiero decirles a ustedes que hay principios que brotan de la Biblia que hacen que nuestra vida sea verdaderamente eficaz. Yo creo que ahí, a través de la Biblia, uno aprende qué es lo que Dios quiere y va formando el carácter y va formando nuestra capacidad de amar y nos va preparando a través de la palabra, a través del ejemplo vivencial de los padres. Y entonces nosotros miramos que estas cosas empiezan a ocurrir. El propósito de estudiar la Biblia y de tener un devocional familiar es que nuestros hijos poco a poco vayan aprendiendo a amar y a obedecer a Dios. Oigan bien, pongo primero amar y después obedecer. Para poder obedecer a alguien con gusto, tenemos que amarle y saber que somos amados. Si nosotros no sabemos amar, nuestros hijos no van a saber amar. Entonces es importante que la obediencia de los hijos esté centrada en saber que sus padres quieren lo mejor para ellos y que les aman profundamente. Hay que sembrar en nuestros hijos el amor por la palabra de Dios, porque esto hará que se desarrollen fuertemente con un buen carácter, capaces de desarrollarse eficazmente en todas las áreas de la vida, incluyendo sus estudios. Número 7. Los hijos que aprenden a crecer en base a la palabra de Dios y con una correcta comunión con Dios, van a desarrollar positivamente la imagen de Dios de acuerdo como el Nuevo Testamento nos lo revela. Efesios dice que vamos a llegar a la estatura de Jesucristo, o sea, el varón perfecto. Si nosotros vemos toda la parte espiritual, aquí tenemos algo básico. Nosotros tenemos que poner mucha atención, porque quiero decirles algo, cuando nosotros empezamos a enseñarle a nuestros hijos todo lo que tiene que ver con nuestra comunión con Dios, eso implica una relación padres e hijos, eso implica ponerle atención a los hijos. Automáticamente, mientras nosotros estamos enseñando la parte espiritual, está creciendo entre nosotros un profundo amor, una relación, una convivencia mucho más profunda. Si decimos es poco el tiempo que tenemos para estar con nuestros hijos, yo les digo una cosa, tengan el tiempo de mucha calidad. Aprovechen el tiempo con calidad para estar con ellos y ayudarles en su vida.
Hay algo más que quisiera decirles a ustedes, porque obviamente la vida con nuestros niños no solo gira alrededor de un nivel espiritual, tenemos que hacer muchas otras cosas y nuestros hijos van a hacer muchas otras cosas. Pero en la vida familiar también tenemos relaciones sociales y también existe un mundo de educación aparte de la familia. Tienen que ir a la escuela o al colegio. Entonces, es importante mirar todo esto. Déjenme decirles algo. Nuestros niños deben aprender los niveles de conducta que deben observar en casa para poder vivirlos en sus demás relaciones sociales. Ustedes van a ver que los niños, cuando se juntan con otros niños, regularmente pelean porque su enseñanza está centrada no en Dios, sino en sí mismos. Deben atender a las normas que los padres ponen. Voy con los padres. Tienen que escribir las normas que sus hijos deben cumplir. Nunca vaya a corregir a un hijo sobre algo que usted no le ha dicho que no está bien. La corrección siempre implica nuestra responsabilidad de haber advertido antes qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Los niños deben aprender eso. Número 2. La corrección siempre se hará sobre normas establecidas, no sobre normas que los niños no conozcan. Que yo sepa que es malo que un niño toque una plancha caliente, no quiere decir que debo corregir a mi hijo por tocarla, porque si no se lo he dicho, no se lo he advertido, no lo estoy protegiendo. Pero a los niños les encanta tocar una plancha, les gusta acercarse a la estufa y tocar. ¿Cuántos niños se han quemado con que se les ha caído una jarrilla de agua caliente encima? Qué peligroso es eso. Número 3, los niños aprenden haciendo, con el ejemplo de los padres. Eso es muy importante, ¿saben? No se trata de una enseñanza teórica, se trata de hacer. Un principio fundamental en la vida es que todo lo que hacemos se queda grabado en nuestro corazón. Todo lo que aprendemos, pero no lo hacemos, se nos olvida. He repetido esto muchas veces. Yo estudié todo lo que la mayoría de todos han estudiado en secundaria, en primaria. Aprendimos números, aprendimos cálculo, aprendimos geometría, trigonometría y todo eso. Pero si a mí me preguntan de esto, yo solo sé lo que vivo. Solo sé sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Por qué razón? Es lo único que tengo en ese campo. Pero tengo muchas otras cosas en otros campos que estoy practicando siempre y eso no se me olvida. Eso es muy importante. Otra cosa, las relaciones entre familia y familia deben realizarse en base a las exigencias de las normas que nosotros enseñamos en casa. Es decir, no le podemos pedir a los niños que hagan lo que otros niños hacen o que otros niños sean menos educados y que resulten influenciando a nuestros hijos. Hay que tener niveles claros para establecer las relaciones con otras familias, sean primos, sean amigos, miembros de la iglesia o lo que fuera. Eso es importante porque esas normas deben estar perfectamente bien establecidas. Los estudios de nuestros hijos siempre deben hacerse bajo supervisión de sus padres. Eso es importante. Un niño va a ser bien preparado y buen estudiante cuando se le pone atención y se le ve el gusto de estudiar y de aprender. Todas las actividades que tengan nuestros hijos deberán regirse por un horario establecido. Los niños tienen que aprender disciplina. Disciplina es establecer orden en nuestra vida. Así que aquí tenemos eso. Y número 7, todo el proceso de formación de vida debe hacerse bajo el patrón del amor.
Eso no puede pasar por alto. Y yo creo que si nosotros amamos a nuestros hijos y les enseñamos a vivir correctamente, vamos a poder producir hijos que sean exitosos en la vida, que sean buenos estudiantes, que lleguen a ser buenos trabajadores, que lleguen a ser buenos padres de familia, que sean ejemplares y útiles para toda la vida de nuestra sociedad. Hay una visión completa que debemos desarrollar y que debe ser cumplida. Tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos porque más o menos entre 20 y 30 años nuestros hijos vuelan. Vuelan y ahora les toca a ellos hacer la tarea que nosotros hicimos con ellos. Ojalá pudieran mejorarnos a nosotros. Yo creo que el sueño de todo padre es que sus hijos ya sean mejores que ellos. Ese es un deseo, pero no solo es deseo, es trabajo, es responsabilidad, es formación. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe estar bajo un ambiente de amor. Nuestros hijos deben saber que todo corrección, disciplina, enseñanza, orden y todo eso, todo gira alrededor de que todo esto pasa porque te amamos. Todo esto pasa por el amor que te tenemos. No se puede trabajar de otra manera. Entonces, debemos reconocer que hay un alto porcentaje de parejas que no hacen esto. Los resultados vamos a cosecharlos. Pero la falta de conocimiento de la palabra de Dios o falta de entusiasmo de leer la Biblia es un problema para muchos padres. Déjenme decirles, a veces nos enclaustramos o nos enfocamos en una Biblia como la Reina Valera, la del 60, me refiero a esa. Es una Biblia muy buena, no tengo ninguna queja sobre ella, pero ella tiene un lenguaje que los niños todavía no entienden. Recuerden que los niños van aprendiendo las palabras poco a poco. Una persona pequeña puede hablar 800 palabras, conocer unas 1000 y poco a poco vamos aumentando. Pero, por ejemplo, Cervantes, Miguel de Cervantes, en el Quijote usa alrededor de 25,000 palabras diferentes. Entonces, ustedes pueden ver, la Biblia utiliza una cantidad de palabras, no sé si ya alguien las contó, pero imagínense ustedes, la Biblia tiene palabras que a veces uno mira esta palabra, no la conozco y cosas por el estilo. Hace algunos años yo leí una Biblia. Me gusta ir leyendo diferentes versiones de la Biblia y leí una Biblia que se llama La Palabra, hecha en España para españoles. Pero fíjense ustedes que yo tuve que leer esa Biblia con el diccionario a la par. Y todavía tuve un pequeño problema. Hay palabras que están ahí que no forman parte del diccionario. ¿De dónde salieron? Entonces se me ocurrió, saqué un listado de todas las palabras que yo no conocía y no encontré en diccionario y se los escribí a los editores. Su respuesta es, miren, nosotros hicimos esta traducción para que la gente culturice también. Entonces, al igual que a veces uno lee a García Márquez con el diccionario a la par, tiene que leer la Biblia y el diccionario a la par. Pero no es muy buena posibilidad. Para todos, leamos la Biblia con palabras más sencillas. Terminemos con esto porque debemos facilitarnos el camino, debemos trabajar, debemos evitar errores, pecados, adulterios, toda la clase de pleitos familiares. Si padres tienen alguna discusión, nunca la tengan delante de sus hijos. Enciérrense y entonces discutan, pero no griten, hablen, son seres pensantes. Y es importante que ustedes hagan eso. Por lo tanto,
reconozcamos que debemos enderezar nuestro camino. Esto que estoy hablando es el camino que Dios ha establecido. Por favor, si tenemos otro camino, vengamos al camino de Dios. Vengamos al camino establecido por Dios, porque eso nos garantiza un matrimonio para toda la vida y además nos garantiza el éxito en nuestros hijos. Yo quiero que ustedes tengan presente eso, porque el propósito de los padres al tener hijos es poder formar seres humanos que sean ejemplo en la sociedad. Ese es nuestro deseo y yo quiero dar gracias a Dios por eso. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos toda esta situación que estamos hablando del plan que tú tienes para la familia, de las exigencias, pero de los gozos también de ser padres. No hay placer más grande que poder contemplar a nuestros hijos desde pequeños, pero no hay responsabilidad más grande que educarlos y formarlos de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por eso. Gracias por la oportunidad de tener un plan espiritual para nuestros hijos y un plan de formación general para la vida. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.